Audiencia, un gusto y un abrazo grande, gratitud por la enorme atención que tiene este segmento que lo produce y lo dirige quien le saluda. El alcalde de Quito, que es un académico, que a esta hora debe estar de alguna manera pensando 2 y 3 veces de por qué se metió en política, porque cuando la academia es llamada a la política, se da cuenta, los profesionales se dan cuenta de que la política está en cualquier otra cosa menos en un compromiso con la sociedad nacional. Pero bueno, el alcalde de Quito está empeñado, y ustedes lo saben, en dar prioridad a emprendimientos grandes, medianos y pequeños para devolverle a la capital de la República del Ecuador su condición de dinámica económica. Y no hay mejor emprendimiento este momento de angustia y crisis que nos unamos los ecuatorianos para salvar al Ecuador del hundimiento que vemos, del abismo en que estamos cayendo, y no quiero decir que sin remedio. Por esta razón, voy a conversar con una ciudadana ecuatoriana de méritos, Cristina Reyes. Está libre, no pertenece a este momento a ningún partido político. También ella, pensando en el civismo y en la patria, se metió en uno de los partidos. También como yo y muchos de ustedes, tiene un auténtico desencanto. Pero seguimos luchando por el país. Y voy a iniciar la conversación con Cristina Reyes. Cristina, gracias por aceptar mi invitación. ¿Y cómo está usted? Bien, Marcelo, gracias. Un gusto siempre escucharlo y escuchar también esas contundentes y firmes posturas que usted hace continuamente. Cristina, lo primero y antes de entrar en materia de las soluciones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos impulsar, exigir los ecuatorianos? ¿Cómo ve usted al país? ¿Qué esperanzas tuvo usted hace un año cuando se cambió el gobierno? ¿Y cuáles son los vacíos que todavía no se han llenado? ¿Qué es lo que está por hacer? ¿Qué haría usted si en sus manos estuviera, ¿no es cierto?, tomar decisiones para salvarle a nuestro querido Ecuador? Como toda ecuatoriana, como toda ciudadana que se debe, que ama a esta tierra que nos dio la vida, que nos dio la luz, veo con mucha preocupación la incapacidad del gobierno a la hora de comprometerse, el desmantelamiento que ha hecho de los servicios sociales, la desconexión que tiene con los sectores populares, que son los que más sufren día a día de la pobreza extrema, de la violencia generalizada, por cierto, y también la falta de operadores políticos para poder articular un diálogo sincero con todos los sectores. Ha sido realmente decepcionante que un presidente que por varias ocasiones postuló, que invirtió su tiempo, esfuerzo y que se comprometió con el país en varios postulados a llevarlo hacia un sendero de prosperidad, hoy se olvide completamente de sus compromisos, de sus promesas, y se haya entregado probablemente a otros intereses y prioridades, que lo discutiremos más adelante, pero no ese deseo de prosperidad del país, hoy en un momento crítico, post pandemia, y siendo parte también de los conflictos internacionales que también golpean al Ecuador grandemente. Cristina, la primera parte es una contestación adecuada que todos esperamos y esperábamos. Quiero no hacerle notar, porque usted lo conoce y nos sorprende, nos tiene pasmados, que en las mesas de diálogo de los grupos indígenas, que en definitiva se movilizaron para imponer sus puntos de vista, sus intereses, en las mesas de diálogo, que son varias, hay un diálogo, el gobierno con ellos, como si en los 18 millones de ecuatorianos no hubiera otras corporaciones, otros intereses de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural, que tienen que ver con el empleo de la gente, con la empresa, con el emprendimiento. Es el gobierno y los indígenas. Eso me parece a mí que es excluyente, Cristina. Algunos matices a su reflexión.
Primero decir que quienes piensan que el movimiento indígena no es un actor político trascendental, importante, porque se encuentra en minoría, está equivocado. No solamente desde el levantamiento de los 90 y los distintos procesos y demás, el abandono institucional, la discriminación, el racismo y en algunos casos la ausencia del Estado ha provocado este distanciamiento y la protesta social. Yo no avalo el vandalismo, ni avalo de ninguna manera la violencia, venga de quien venga, pero la protesta sí tenía contundentemente razones en función del abandono de este gobierno, de la desconexión con los sectores populares. Pero tiene usted toda la razón, Marcelo, que este diálogo debe ser plural, no puede ser únicamente del gobierno con un sector, por más importante que sea del país, y sin duda protagonista de la protesta social. Se debe ampliar a distintos sectores que hoy también claman por soluciones. El sector educativo, vengo ahora de un conversatorio con niños, niñas y adolescentes, de un foro sobre niños, niñas y adolescentes, sobre la precariedad del modelo educativo, sobre lo desfasados que estamos de un mundo que no deja de avanzar, sobre lo maltratados que son nuestros maestros, no solamente en sus remuneraciones, tristemente muy bajas, sino en su capacitación y en la modernización de los contenidos académicos a nuestros niños, el sector de la salud que se cae a pedazos por falta de planificación y además por corrupción enquistada durante muchos años en los hospitales públicos y también en los hospitales del Seguro Social. Así que obviamente estas mesas de diálogo tienen que ampliarse a otros sectores del país y allí también es un poco el manejo político que le dé el gobierno de poder construir una plataforma más nacional, amplia, plural, con las diferencias que mantenemos los ecuatorianos, incluso puestas sobre la mesa. Cristina Reyes, en diálogo con la sociedad ecuatoriana y con la quiteña muy en concreto, quisiera con usted iniciar la gran oferta que oímos hace más de un año, cuando fue candidato don Guillermo Lasso, punto por punto. A ver, vamos a hablar primero sobre el tema tan importante y trascendental que son las inversiones. La inversión externa, extranjera directa, la que va a las empresas en forma directa sin pasar por la banca, y la inversión, la confianza y la fe de los inversionistas propios ecuatorianos. ¿Hay realmente un clima? Es la pregunta que le hago sobre inversiones. ¿Hay un clima para atraer inversión, tanto externa como propia, en este momento? Por ejemplo, con toditas las obligaciones fiscales e impuestos que tenemos que pagar, Cristina. Me temo que no. El presidente se comprometió a un modelo económico distinto al que ha aplicado. Obviamente con las alianzas políticas coyunturales del momento implementó una ley tributaria que lo que ha hecho es asfixiar a muchos sectores productivos, a sectores profesionales, y esa no fue el compromiso que adquirió para poder llegar a tener inversión extranjera directa, que siempre lamentablemente hemos estado en la lista de los países de América Latina. Hay que generar confianza, hay que generar reglas claras, seguridad jurídica. En eso hemos fallado. También obviamente hay que mejorar las condiciones de producción de nuestro país y allí los altos costos de producción, y ojo que yo hago un paréntesis en proteger de alguna manera los salarios de los trabajadores, porque no podemos comparar. Algunos dicen que tenemos los salarios más altos de la región, pero es que somos una economía dolarizada, estimado Marcelo, y es distinto el costo de la canasta básica en Perú y en Colombia, donde hay mayores niveles de productividad y de eficiencia en la producción que los que tenemos en el país. Y para mejorar esas condiciones, el presidente también se comprometió, por ejemplo, a bajar los costos de la electricidad, que son muy altos en el país, y se supone que teníamos toda una red de hidroeléctricas y de cambio de la matriz productiva, se llenaban la boca. Sin embargo, la luz es muy cara en este país, costos de producción, la mirada en el campo. Ojalá algún día el Ecuador pueda convertirse en un país de las tecnologías, que avancemos a convertirnos en un Silicon Valley, pero nuestra realidad es que somos un país agrícola y es uno de los sectores más abandonados, donde tenemos un gran potencial si nos lo proponemos. Pero me temo también que no ha existido una política agrícola ni de este gobierno ni de ninguno que permita a los productores
el mejorar su producción, ampliar su oferta, mejorar las cadenas de comercialización para que los consumidores tengamos del campo a la mesa los productos y por supuesto también que los productos tan apetecidos en mercados internacionales pueda esta oferta ampliarse, trayendo esos recursos al país. Me ha llamado la atención y usted está en la riel de este tema, le acabo de escuchar. Me ha llamado la atención que entre los petitorios, las demandas de legítimas sin ninguna duda del movimiento indígena, no consta como una prioridad A1 5 estrellas del agro, los caminos y las vías de penetración, los caminos vecinales, el mejoramiento de semillas, la tecnificación agrícola, la asistencia permanente de un Ministerio de Agricultura muy bien abastecido y con partidas presupuestarias suficientes para analizar, ver y apoyar los multicultivos que hay en el Ecuador y convertirnos en un país agroexportador algún día. Realmente, en serio, no hay en las mesas de diálogo de los indígenas que son rurales y son agricultores en su mayoría, no hay temas como estos, Cristina. Y el acceso al crédito, que también es importante, créditos preferenciales para los sectores, en este caso de producción agrícola. Entiendo que uno de los puntos es la condonación de ciertos créditos que se han vuelto impagables para algunos grupos, y también la discusión de del congelamiento, y mejor dicho, de la rebaja del costo de los combustibles. No se le da una solución definitiva, o al menos para pasar el momento como debería ser la focalización, donde realmente sepamos a quién va el subsidio y que favorezca principalmente a los sectores populares, de transporte, de la pesca artesanal, los sectores agrícolas y campesinos de nuestro país, sino que continúa un sistema generalizado que lo que hace es todavía beneficiar al narcotráfico y a los contrabandistas. Así que también debería pues el sector indígena y otros que se sumen a estas mesas técnicas ampliar el debate a soluciones también reales, efectivas, como usted dice, integrales respecto a un sector tan importante para el país, que trae recursos a través de las exportaciones y que también alimenta a la población con la producción de productos agrícolas. Habíamos tocado con Cristina Reyes el tema fundamental y porque es trascendente para la economía de la inversión. Ahora bien, esa inversión queda amputada, queda en simple ya veremos, por la inseguridad jurídica. Cada vez que el Estado no es la sociedad civil, no son las familias ecuatorianas, no es el hombre común, el Estado, es el fisco. Cada vez que el Estado entra en déficit o tiene necesidad de cubrir sus cuentas, automáticamente más impuestos o más deuda pública y deuda externa, Cristina. ¿Usted cómo corregiría eso, por favor, que se ha vuelto una especie de cáncer? Bueno, los economistas con visión social, con los que converso frecuentemente, hacen una crítica contundente al gobierno respecto a cuáles han sido sus prioridades en el manejo fiscal del país. Y pues su prioridad ha sido corregir, entre comillas, la macroeconomía del país, ponerse en buen predicamento con los organismos internacionales de crédito, cumplir a rajatabla con ciertas imposiciones, olvidándose de la realidad de los sectores más pobres del país, beneficiando de alguna manera cuando se engorda la reserva monetaria a los tenedores de bonos ecuatorianos, con claro conflicto de intereses de un presidente cuya actividad principal ha sido la banca y dueño de uno de los bancos más grandes del sistema financiero del país, y se ha olvidado de la deuda social, porque hay sectores que no pueden avanzar, como el de la educación y la salud, si no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, en definitiva, también hoy el país pasa por, tenemos ingresos extraordinarios producto de los altos precios del petróleo, a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia. También este tema tributario que, insisto, ahorca a la clase media, le ha permitido ciertos ingresos también extraordinarios al gobierno. ¿Y hacia dónde está yendo ese dinero? Cuando vivimos un momento de recesión, el Estado también debe cumplir un rol. Y ese rol debe ser convertirse
en este momento en una especie de motor de la economía y resulta que la inversión pública prácticamente también ha sido desmantelada. Las cifras indican que este gobierno solo en el primer trimestre ha invertido 67 millones de dólares. ¿Hacia dónde puede ir cuando gobiernos anteriores han apostado 3.000 millones del presupuesto general del Estado para obra pública, infraestructuras, carreteras, alianzas público-privadas, etcétera? Y el presidente no ha hecho absolutamente nada. De allí el descontento, de allí, discúlpeme la procacidad, el cabreo de la ciudadanía de un presidente totalmente ausente de las demandas ciudadanas, de la economía del día a día, de la economía de la gente y preocupado de otros intereses claramente vinculados a sus grupos económicos. Quiero tocar con usted un tema que es paradoja, que es ironía y contraste. Hay algo positivo en este gobierno y es haber solventado, saneado la Reserva Monetaria Internacional que en este momento bordea los 9.000 millones de dólares. Eso apunta a disminuir el riesgo país, ciertamente. Pero cuando esa reserva monetaria no sirve para el desarrollo nacional, sino para dar garantías a los acreedores de la deuda externa, a los tenedores de los bonos y nada más que eso, entonces la Reserva Monetaria no está cumpliendo su papel, que además no es dinero del Estado, es un dinero multifactorial que no tiene que ver con la propiedad del Estado. Y evidentemente, ¿qué significa esto? Que la preocupación central del presidente es cubrir la deuda y hacerse de más deuda, cuando el problema no está en el Estado, no está en la deuda externa. La Argentina le dijo un día al Fondo Monetario, no puedo pagar, y le entendieron. León Febres Cordero, cuando se reventó el oleoducto por un terremoto, mandó a 3 economistas a Washington y dijo, no podemos pagar, y entendieron. ¿Por qué no hacer eso aquí en el Ecuador hoy, cuando los intereses de la deuda, mi apreciada Cristina Reyes, han subido por el tema de la guerra y por el tema de la inflación al 16%? Eso es inviable, impagable, Cristina. Sí, todo lo que usted menciona es absolutamente cierto. De allí, nuevamente, ponernos a pensar para el futuro el daño que le hace a un país cuando un presidente tiene conflicto de intereses y cuando sus prioridades están enfocados en cualquier cosa menos el bienestar de la gente. ¿Qué es la economía sino intentar que la gente viva mejor, que los sectores más pobres del país dejen de ser pobres y puedan tener un nivel de vida superior? Y eso únicamente, Marcelo, se puede hacer si el Estado logra brindar oportunidades de cambio. Hoy, justamente en este foro que decía, que tenía con los niños, niñas y adolescentes, ¿cuál es la diferencia de un joven que se gradúa a los 20, 25 años y que empieza su vida profesional y uno que es detenido 5 veces o sentenciado por hechos delictivos? Y fue la educación y fueron las oportunidades. Las personas pobres de este país no tienen pues el lujo de irse a atender a una consulta privada, necesitan de un sistema de salud pública y la pandemia nos ha demostrado que necesitamos fortalecer los sistemas de salud pública, que tienen que ser saneados, que tiene que existir un sistema de compras públicas transparente, que deben estar profesionales gerenciando de manera efectiva, con honestidad, pero yo me temo que el presidente, y teniendo un vicepresidente médico, es lo que menos le importa. Recién vemos un vicepresidente, un ministro de salud nuevo diciendo que van a empezar con este proceso de la compra de las medicinas. ¿Cómo permitieron? Ya va un año, 14 meses de gobierno, que lleguemos a un nivel de desabastecimiento. Cristina, entre los varios succionadores de una economía que debería abastecer las demandas sociales, la succión más grande y más trágica es la corrupción. Durante el correísmo, la cifra, la aritmética de lo robado alcanza a 70.000 millones de dólares, es decir, un escándalo colosal. El señor presidente de la República, por eso alcanzó el voto de los ecuatorianos, ofreció combatir la corrupción. Y hoy vemos que buena parte de los corruptos de los 2 gobiernos anteriores han vuelto a ser autoridades y a gobernar. Eso es lo que no pueden entender muchos ecuatorianos, menos usted y yo, Cristina. Trágico que exista corrupción en cualquier momento y el presidente debe entender que los ecuatorianos pues estamos hartos de esta situación. En cualquier estamento, en cualquier nivel de gobierno,
y menos en una circunstancia de tanta precariedad, vulnerabilidad, donde la ciudadanía reclama acción gubernamental, donde la plata alcanzaría si la plata no se la robaran, si tuviéramos sistemas también, ojo, yo creo que también al sistema de contratación pública hay que hacerle reformas estructurales y lo más importante, hay que elegir también para liderar instituciones ministeriales o de cualquier otro tipo, o de manejo de recursos energéticos del país, etcétera, personas con las credenciales éticas, de probidad notoria, con un nivel académico y sobre todo ético que permita tener una conducción eficiente de la cosa pública. No podemos decir que eso esté pasando también en este gobierno, guardando las diferencias de los cuestionamientos que usted menciona de hechos de corrupción terribles que se vieron en el pasado. Cristina Reyes, el primer mundo está haciendo esfuerzos, logrando ya resultados por una transformación de la energía. Hay estudios realmente veloces, bien financiados, casi apasionados por pasar a energías alternativas, fundamentalmente la electricidad. Y la electricidad que tiene que ver con el transporte, con las flotas de vehículos, que son la sangre, el torrente sanguíneo de cualquier economía. El Ecuador ni siquiera puede mostrar una iniciativa en ese sentido. Nos estamos quedando atrás y le estoy hablando del futuro. Usted es una joven que obviamente debe estar mirando el futuro con más claridad que quien habla. El futuro es la electricidad. ¿Qué haría usted en este campo si es que el pueblo ecuatoriano le confía a usted las conducciones de los temas que están morosos? Cristina Reyes. Sí, justamente en los últimos meses hemos estado trabajando en un documento llamado el Pacto Verde. También hay varias iniciativas de la antes Corporación Andina de Fomento, de la CAF, y una banca de desarrollo latinoamericano en un concepto de biodiversidades, es decir, que las ciudades dejen de ser estructuras de cemento grises, sino que tengan una comunión con la naturaleza, en respeto con el medio ambiente. Y pues para ello hay que emular a países que están, y países europeos. Europa tiene un pacto verde muy interesante en el cual avanza hacia la integración de energías limpias. Su sistema de transporte público ya no es el tradicional de buses que van echando humo y contaminando las ciudades, sino de transporte eléctrico, como usted lo menciona, cuidando el medio ambiente, programas de reforestación, programas de cuidado a las reservas naturales. Está claro que somos un país cuyo principal rubro ha sido el petróleo, pero el uso de los combustibles fósiles tiene un tiempo limitado y es cierto que el país progresivamente no puede abandonar de un momento a otro los ingresos que esto genera, la venta del petróleo, pero sí tenemos que ir diversificando nuestras fuentes de ingreso, de allí que la agricultura debe ser un motor para la economía del país, y sí que podemos serlo, porque se trata de la soberanía alimentaria del mundo. Y es importante que esto vaya, y me temo que no lo hay que incorporarlo con los expertos del caso, con programas de energía limpia, de desarrollo sustentable, de un cambio de modelo energético que nos permita pues vivir en armonía con el universo, poder trabajar, poder producir, pero sin contaminar y sin matar el único espacio que tenemos para vivir, que es la Tierra. Cristina Reyes, conozco que usted tiene una preocupación cimental, fundamental, una angustia, casi frente a una tragedia. Y este es un tema que usted abordará o abordaría sin duda si tuviera poder de decisión, que como mujer, como futura madre, usted sabe, y hemos conversado, que hay un 32% de niñez ecuatoriana desnutrida. El señor Simón Espinosa, en varios de sus escritos, ha dicho frente a este problema: el Ecuador está condenado a ser un pueblo de tontos. Muy brusco el señor, ¿no? Pero no deja de ser cierto. Sí, esta es una problemática que si no le damos la debida responsabilidad, acción, recursos, pues nos va a dejar postergados.
porque ¿qué futuro le espera a un país cuyos niños no avanzan hacia un desarrollo cognitivo, hacia el desarrollo completo de todas sus capacidades por no tener una correcta alimentación? Y allí también hago un paréntesis que me pareció bastante brutal, no encuentro la palabra, por parte del gobierno de intentar asimilar la venta del Banco del Pacífico con claros intereses de supuestamente esa venta poder atender un problema social como es la desnutrición infantil. Por eso tiene que tener financiamiento por parte del Estado. Allí varias cosas en las que se han equivocado durante todos estos años. Usted sabe, estimado Marcelo, que a los niños en las escuelas, en los programas alimenticios, se les entregaba como desayuno escolar una leche saborizada con altos niveles de azúcar, con unas galletitas que se repetían todos los días con altos niveles de azúcar, en vez de buscar también tablas nutricionales, una correcta dieta nutricional tan importante para los niños, con alimentos que aporten proteínas, que aporten, como he dicho, todos los elementos suficientes para un desarrollo integral. Allí una clara falla, por darle un ejemplo. Hicimos una ley en el periodo que yo fui asambleísta, justamente que abordaba esto, cómo tener una alimentación saludable a nuestros niños. Lo extiendo también a los ecuatorianos, pues si hay un grave problema de nutrición infantil, después los grandes problemas cardiovasculares, las enfermedades de diabetes y otras, se da por los malos hábitos que tenemos como personas, por alimentarnos mal, porque todo es grasa, porque todo es demasiado carbohidrato, porque no hacemos ejercicio, etc. Entonces todo debe tener una política de salud integral, empezando por los niños, como usted lo dice, porque los niños son un grupo prioritario y los 5 primeros años de vida son fundamentales, son imprescindibles para el desarrollo integral de un ser humano. Y fundamentalmente el desarrollo del pensamiento cognitivo, como usted bien expresó. Nos quedan muchos temas. Cristina Reyes, le felicito y me contenta saber que usted está libre de cualquier influencia partidista, de que se independizó, se emancipó y que está pensando en el país ecuatoriano, no en partidos que han convertido en agencias promotoras de negocios, en lugar de solidarizarse con las grandes demandas nacionales de la familia ecuatoriana. Por eso la he invitado Cristina Reyes y le agradezco mucho su participación. Muchas gracias, Marcelo. Un honor, un placer poder conversar con usted y más bien invitar a la gente que nos está escuchando a hacer un ejercicio complicado, lo sé, pero de escucharnos entre todos, de analizar con mucho criterio las circunstancias difíciles que está pasando el Ecuador en temas de inseguridad, educación, salud, de ingobernabilidad y de poder construir poco a poco, con esfuerzo, pero con mucha constancia, un proyecto nacional, una hoja de ruta que nos lleve realmente a vivir, a tener una convivencia pacífica y armónica entre ecuatorianos. Gracias, Cristina Reyes. Muy gentil y hasta pronto. Muchas gracias.